familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Como cada mañana, empezaremos este día abriendo nuestras ventanas para que la casa se ilumine, para que se llene de aire fresco. Y en esta ocasión voy a recalentar unas pizzas que tenemos, porque como saben, en esta semana fue el Día del Niño, al menos aquí en México, y celebramos a mi hija. Nos quedaron bastantes pizzas, así que eso vamos a desayunar el día de hoy. Nos van a acompañar el día de hoy a cocinar algo muy rico para la hora de la comida, pero también a remodelar un espacio de la casa. Mi hija solía decirle a todas las personas que venían a visitarnos que habían unas pizzas aquí en el pueblo, que son las pizzas Luigi. Según ella, son unas pizzas muy caras y por eso no habíamos comprado. Así que no sabemos de dónde se le metió esa idea, que era imposible para ella comer estas pizzas, que su papá muy decidido dijo: vámonos el día de hoy a comprarte esa pizza y deja de andar diciendo que son unas pizzas inalcanzables para ti. Ya saben, cosas de niños. Siempre me parece muy chistoso cómo a veces como papás nos abrumamos demasiado queriéndole dar a nuestros hijos una gran cantidad de cosas para llenar sus corazones y cómo ellos quedan satisfechos con tan poquito. Creo que lo único que ellos piden es nuestra presencia, más que bienes materiales. Y muchas veces como padres no nos percatamos de eso. Siempre me preguntan mucho en las historias de Instagram que cómo le hago para preparar este capuchino. Y bueno, les enseño que yo no hago nada en especial. Esta máquina cafetera hace básicamente todo. Ya solamente le agrego una pizca de canela molida. Está muy caliente. Bueno, y este es un capuchino bebé. Este es el de Cari. A ver qué tal sale porque lo quemo. Ay, qué bonito se ve. Yo todavía como que no le agarro de todo la cafetera. Mi capuchino bebé. Mami, los Masasowski. Unas pizzas muy que se quedaron. Hola familia preciosa, ¿cómo están? Espero que hayan tenido muy bonita semana. Oigan, por aquí andamos en Carly Reflexiva nuevamente. No les voy a robar mucho tiempo, pero quiero retomar el tema del video anterior. Estábamos platicando un poquito sobre cómo muchos de nosotros estamos tratando de dejar atrás el pasado del que venimos
y ser diferentes para la familia que estamos formando o formaremos en un futuro. Y bueno, quiero abrir un poquito mi corazón con ustedes. Lo he pensado mucho porque no quiero ser imprudente en mis palabras y también en ningún momento como que deshonrar la memoria de mi mamá o faltar también a mi papá. Entonces espero hacerlo de la mejor manera. Ustedes saben que vengo de un matrimonio que se separó. Mis papás se casaron muy jóvenes. Soy hija única de ese matrimonio. Ellos se casaron a los 19 y se separaron creo que como al año, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna noción ni recuerdo de papá y mamá juntos, ¿no? Eso no existe para mí, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá por diferentes asuntos empieza a criarme, a ser como que quien lleva la batuta en la crianza, ¿no? Y se hace responsable total. Y siento que al ser muy joven, bueno, mi madre cometió muchos errores, cosas de las cuales ella ya estando mayor se arrepentía, ¿no? De haber cometido. Y en ese afán de que su hija no cometiera, en este caso yo, los mismos errores que ella había cometido anteriormente, se volvió una mamá como muy exigente, muy drástica conmigo y se cruzaron líneas que nunca debieron de cruzarse. Líneas que ya ponían en juego como mi privacidad, mi personalidad, mi identidad. Y bueno, ya casada me di cuenta de todas esas cosas que traía, como que mi corazón estaba así, ¿no? Y constantemente llegaban esos recuerdos y yo me ponía un poco mal. A menudo sentía mucho temor. Tenía temor como de expresar lo que pensaba, tenía temor de ser yo misma. Por eso, por muchos años como que ser entrenada a agradar a una persona. Poniendo esto delante de Dios, yo decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo pasara por todas estas cosas? Porque yo no pude levantar la voz cuando se transgredían ciertas cosas de mi persona. Dios me mostraba cómo, a pesar de que quizá no todos los medios que mi madre utilizó para mi corrección fueron los correctos, sí fueron permitidos bajo su soberanía. Por supuesto, creo que ningún padre es perfecto, no somos perfectos, nos vamos a equivocar y mucho más si no tenemos a Dios en nuestro corazón, la crianza se vuelve más difícil y vamos por la vida como que a ciegas, sin saber qué camino tomar. Y bueno, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque creo que no soy la única persona que trae asuntos del pasado no resueltos. No soy la única persona que a veces llora por las noches, que a veces tiene preguntas hacia sus padres. Digo esto porque con el tiempo he podido encontrar sanidad, he podido encontrar paz. La sanidad vino precisamente de comprender la soberanía de Dios sobre la vida de sus hijos. Cuando tú y yo entendemos que todo nuestro pasado, con todo y sus relaciones fallidas, con todo y las adversidades, las enfermedades, los abusos que hemos podido vivir, han sido quizá no fabricados por Dios, porque Él no fabrica como tal el mal, pero sí lo permite en la vida de sus hijos para sus planes divinos. Cuando tú y yo comprendemos, abrazamos, entendemos eso, créeme, nuestro corazón va a encontrar paz. Y aprendamos a descansar, a agradecer, a no ponernos en un papel de jueces sobre la vida de nuestros padres. Ningún papá es perfecto y creo que todos de alguna manera han tratado, han avanzado, aunque sea un pasito más adelante de la crianza que ellos tuvieron con sus padres. Así que bueno, agradezcamos y también aprendamos a soltar. Familia preciosa, y el día de hoy les traigo una receta deliciosa, rendidora y económica también. Vamos a hacer un pollo en adobo y lo vamos a acompañar con su arrocito, con su ensalada
con su jarra de Jamaica. Y bueno, yo les voy a ir compartiendo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Y a mí para este tipo de recetas me encanta usar las ollas de barro. Siento como que le dan un saborcito especial a las comidas. Así que ya tengo por aquí mi cacerola. Vamos a ponerla a calentar. Porque sí se demoran un poquito en como que calentarse. Pero una vez que calientan, la comida empieza a cocinarse rápido. Y también me gusta que como que las mantiene calientes por más tiempo. Eso es algo bueno del barro. Puse a hervir por 1 minuto 3 chiles guajillos y medio y un chile ancho. Vamos a dorar un poquito nuestro pollo. Yo ya lo tengo por aquí bien lavadito con un poquito de pimienta negra y sal. Siendo sincera con ustedes, creo que no hay nada que me guste tanto como cuando la casa empieza a impregnarse de ese sabor a comida casera. Se siente muy bonito. Vamos a dorar nuestro pollo lado y lado y vamos a ir dándole vueltas según como vamos viendo que se va cocinando. Lo vamos a tapar también por unos minutitos y de mientras vamos a empezar a licuar todo lo que va a llevar nuestro adobo. Voy a poner aquí los jitomates con el ajo y la cebolla junto con todos los chiles. Le voy a agregar 2 pimientas gordas, 2 varitas de canela, una pizca de comino. Le voy a agregar también un poquito de orégano seco y su consomé de pollo. Cuando voy a hacer un adobo trato de agregarle suficiente agua para que sea fácil de pasar por el colador, vaya que no nos quede muy espeso. Creo que hay que encontrarle el equilibrio a esto, que no quede un adobo ni muy espeso ni tampoco como que muy chirrio, muy líquido. Voy a agregarle también una tapita de vinagre blanco y 1,5 tazas de agua, de preferencia si es agua caliente, así no cortamos la cocción. Y agregamos también la sal necesaria. Vamos a dejar cocinar nuestro pollo por unos 10 minutos o 15 minutos y después vamos a agregar las papas. Me gusta agregarle a las comidas mucha verdura porque eso las hace comidas rendidoras, y en el caso del pollo en adobo o todas las comidas que son en adobo, al siguiente día saben muchísimo mejor, como que el adobo concentra más su sabor en la carne y el recalentado termina sabiendo mejor. Vean nada más qué pinta empieza a tener esto, empieza a agarrar colorcito, sabor, ya huele muy rico todo por aquí. Justo antes de agregar las papas, reviso cómo está de sal. Si siento que le falta, le agrego un poquito más, contemplando que las papas siempre terminan absorbiendo la sal de los alimentos. Para acompañar esta comida vamos a hacer una deliciosa ensalada que va a llevar de base lechuga orejona, creo que le llaman. Le voy a poner unas rodajas de jitomate. Voy a agregarle pepino. Su poquito de cebolla morada, que a ver qué dice el esposo de esto porque él no soporta la cebolla ni el jitomate. Voy a ponerle una pizquita de sal y limón.
Si tienes aceite de oliva, también le puedes poner un poquito. Por supuesto, no podía faltar nuestra jarra de Jamaica bien fría, que por cierto en el video anterior les enseñé el paso a paso por si quieren hacerla en casa. Y vamos a empezar a servir esta deliciosa comida en nuestros platitos de barro. Ya tengo por aquí el arroz y vamos a empezar a agregar este delicioso pollo en adobo. Vean nada más, estas papitas están en su punto. Vamos a agregarle ensalada al esposo, claro que sí, aunque se enoje, lo tengo que enseñar a comer aunque sea un poco de jitomate, un poco de cebolla, porque no me acepta nada este señor. Provecho. Y por favor, te comes la cebolla y el tomate. Ay. Los Wazowski. Los días lentos en el pueblo me han enseñado a disfrutar de los detalles de mi vida hogareña. También me ha enseñado que tengo menos necesidades de las que pienso. Familia preciosa, y ahora sí acompáñennos en esta remodelación que estamos haciendo en casa. Como han visto, llevamos ya varias semanas trabajando en detalles de la casa, todo para ponerla mucho más bonita. Vamos a pintar las protecciones, vamos a cambiarlas a color blanco. Les voy a dejar aquí en pantalla todos los productos que estuvimos utilizando. Catch up and that we would be the ones left behind. Sé que este tipo de contenido es demasiado común en YouTube y que parece que estamos llenos de este tipo de contenido, de constantes remodelaciones. Debo decirles que mi esposo y yo, desde antes de que tuviéramos este canal de YouTube, dedicábamos todos los sábados a hacer alguna mejora en nuestro hogar. Siempre hemos sido bastante conscientes de que este es el lugar que nos abriga, que este es el lugar de descanso, es el lugar a donde traemos nuestras alegrías y nuestras penas, y debe ser lo más acogedor posible. Time has gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out. Ya estuvimos cambiando también el color del techo a color blanco para que nos entre una mayor luz a la casa. They never seem to leave my mind. And this road that Para este día yo me empecé a sentir un poquito mal, ya saben, asuntos de mujeres, y estaba con ciertas molestias, así que ya no pude ayudar a mi esposo a mover la alacena. Casi él se aventó todo, él solito, así que le agradezco mucho a través de este video por todo el esfuerzo, todo lo que dio en esta semana. La verdad que trabajó mucho. Yo prometo compensarlo con buena comida. Estuvimos pintando también la pared que está pegada al comedor para que también nos entre una mayor luminosidad. Fue un día muy bonito, un día de mucho trabajo, pero también un día que disfrutamos en familia. Mañana será un nuevo día y les enseñaré cómo ha quedado todo.
Muy buenos días familia, este es un nuevo día en el pueblito y el día de hoy hice de desayunar un poco de huevos con mole, también puse a freír unos platanitos que tenía por ahí que ya se me estaban pasando. Por supuesto no puede faltar el cafecito. Vamos a continuar con los arreglos en la casa. El día de hoy vamos a montar los platitos decorativos que teníamos en la otra pared. Ahorita nos van a acompañar en todo el proceso. ¿Aquí? Vean familia cómo la casa se empieza a ver mucho mejor acomodada y más amplia también. Muchas de ustedes me estuvieron dice y dice que yo moviera ese alacenero del lugar, pero no lo quería mover porque todos aquí en mi fraccionamiento tienen el alacenero ahí en donde yo lo tenía. Entonces me daba un poco como de miedo salir, ¿no? de lo común, pero efectivamente queda muchísimo mejor en donde se encuentra ahora. Mi cumpleaños no me caería nada mal. Sí, dependiendo, ¿verdad? El nivel del cariño, del amor y el presupuesto, pues puedo aceptar desde un Robbie hasta un Dewalt, un Makita, un Milwaukee. ¿Y solo fue pintura? Esfuerzo Esfuerzo, que hay mucho, y reacomodar. y reacomodar lo que ya teníamos. Sí, está bien. Pero me encanta cómo se ve, o sea. Como se pueden dar cuenta, todavía hay varios imperfectos en las paredes y es porque en esta semana nos van a acompañar a pintar toda esta pared, la pared de aquí enfrente, la lateral de aquí también se va a pintar todo de un mismo color y los muros que ven acá arriba se van a estar forrando de madera natural. Ya nos irán acompañando en todo el proceso. Por lo pronto les enseño, justo aquí es donde va a quedar la estancia de café. La estancia de café va a conectar el comedor junto con la sala y aún así nos va a quedar un buen espacio para poner quizá por ahí una plantita. Ya nos irán acompañando. De verdad que me siento como si estuviera en una casa nueva. Siento mi casa más iluminada, más amplia, más bonita. No sé, la sensación que me da es distinta. Y me ha sorprendido que el cambio ha sido únicamente reacomodando muebles y pintando estratégicamente ciertas áreas de la casa. En el próximo video yo les voy a compartir quién estuvo detrás de toda esta pequeña remodelación y les voy a pasar toda la información por si a ustedes también les gustaría llevar una asesoría con ella. Se trata de una amiga. Les digo, en el siguiente video les comparto todo eso. Pero por ahora quiero que vean los cambios, quiero que puedan ver cómo la casa ha cambiado con muy poquito. Solamente pintura, reacomodo de muebles y por supuesto todo el esfuerzo que el esposo puso en todas estas áreas. La casa, los muebles pueden cambiar de ubicación, pero lo que hace que un hogar sea verdaderamente cálido y acogedor, lo que hace que un hogar sea estable, no son las decoraciones ni los accesorios que tenemos colgados en la pared, sino el amor que emana del corazón de cada uno de los miembros que conforman esta casa. Muchas veces por perseguir sueños materiales olvidamos la esencia del hogar. Decorar es muy bonito, pero es importante no olvidar por qué llamamos hogar
este lugar. Podemos tener una casa muy bonita visualmente, pero sin amor, sus rincones seguirán sintiéndose vacíos. Y bueno, familia preciosa, les doy nuevamente las gracias por haberme acompañado en un video más. Nos estaremos viendo en otro video, continuando con esta pequeña remodelación, con más recetas, con más consejos sobre el hogar. Y bueno, seguiremos aprendiendo juntos. Así que tengan una hermosa semana llena y rodeados de mucho amor. Los quiero mucho.